Durante la Guerra de las Malvinas, en el año 1982, Argentina recibió apoyo de una gran cantidad de países alrededor del mundo, quienes se solidarizaron con la causa argentina. Los rioplatenses recibieron apoyo de Perú, Cuba, Venezuela e incluso de países fuera de Latinoamérica, como fue el caso de Libia o Israel. Entre los vecinos que ayudaron a la Argentina destaca un país, Brasil, que a pesar de que históricamente no ha tenido muy buenas relaciones con Argentina, cuando llegó el momento de la verdad, estuvo ahí para ayudar a su vecino rioplatense. ¿Cómo Brasil ayudó a Argentina en este conflicto? Como se mencionó anteriormente, Brasil y Argentina no han tenido precisamente la mejor de las relaciones en su historia. En el siglo XIX, estos países fueron grandes rivales, llegando a enfrentarse en múltiples conflictos y compitiendo por ver quién ejercía más influencia en la región del Río de la Plata. En el siglo XX, siglo en que ocurrió la Guerra de las Malvinas, si bien esta rivalidad no era tan fuerte como en el siglo anterior, el sentimiento todavía seguía presente. De hecho, ambos países tenían programas nucleares y competían por ver quién desarrollaba primero armas nucleares. A pesar de esto, con respecto al conflicto entre Argentina y los británicos, Brasil de alguna manera siempre supo dejar de lado sus diferencias con Argentina. Desde el principio, en 1833, cuando los británicos invadieron e integraron a su imperio de manera ilegal las Islas Malvinas, Brasil, todavía siendo un joven imperio, desconoció la reclamación británica y reconoció el derecho argentino sobre estas islas. Al principio, cuando Argentina invadió las Islas Malvinas, Brasil declaró neutralidad, pero mostró inclinación por Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Saraiva Guerreiro, declaró en las Naciones Unidas: "El Brasil siempre apoyó el derecho argentino, y el Brasil espera que ambas partes puedan solucionar el conflicto de manera pacífica". El presidente de Brasil, João Figueiredo, escribió cartas a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y al presidente argentino, Leopoldo Galtieri, ofreciendo mediación para terminar esta guerra. Pero las cartas a su contraparte argentina eran mucho más fraternales. En estos momentos de grave riesgo a la paz, dirijo mi pensamiento al pueblo hermano de Argentina, del cual la nación brasileña se siente siempre conectada por lazos de indestructible amistad. En nombre del pueblo brasileño, deseo a todos los argentinos paz, concordia y fraternidad. Al principio, Brasil se esforzó por mantener su neutralidad, aunque de vez en cuando dejaba ver su inclinación por Argentina, pero poco después de que los Estados Unidos le dieran formalmente su apoyo a los británicos, Brasil decidió ahora sí aumentar su apoyo hacia los argentinos. Con el fin de ayudar a Argentina a seguir comerciando a pesar de las sanciones económicas impuestas por estadounidenses y británicos, el gobierno brasileño dio facilidades a los argentinos para que vendieran sus productos agrícolas de forma oculta a través de sus puertos en Sao Paulo, Paraná y Rio Grande do Sul. También los brasileños les dieron acceso total a los aviones y a los barcos argentinos para que pasaran por su territorio nacional y abastecieran cuando lo necesitaran. Brasil también entregó armamento a los argentinos. Uno de los armamentos más importantes que Brasil le dio a la Armada Argentina fue el Embraer EMB-111, un avión de patrullaje marítimo que tenía una tecnología de espionaje que los argentinos no poseían en ese momento y fue muy importante para patrullar el Océano Atlántico. También Brasil permitió que otros países como Libia o Cuba utilizaran su territorio para darle armamento a los argentinos. Mientras que a los argentinos les daba vía libre en su territorio, con los británicos era todo lo contrario. En un episodio de la guerra, un bombardero británico entró en espacio aéreo brasileño. Rápidamente, la Fuerza Aérea de Brasil lo interceptó y lo obligó a aterrizar. La tripulación y todos sus armamentos fueron retenidos, y no fue sino hasta varios días después que lo dejaron irse, con dos condiciones: tenían que dejar su armamento y tenían que desviar su rumbo y regresarse para la isla de Ascensión, o sea, de donde vinieron. Esto causó un incidente diplomático entre Brasil y el Reino Unido. Por desgracia, a pesar de todo el apoyo de Brasil,
Argentina no se preparó lo suficiente para contrarrestar otra invasión británica solo 3 meses después, y al final terminó perdiendo la isla de vuelta. A pesar de esto, Argentina nunca renunció a sus derechos sobre este territorio, y a día de hoy su reclamación territorial sigue en pie. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.